el discurso del presidente Daniel Noboa. Y es el tiempo para hablar con Mauricio Larcón, pues para que vayamos ya más a justamente a este fondo, ¿no? Ya vimos, y lo vimos hace un momento, que pues se lo vio mucho más aplomado al presidente Noboa, en otro tono, con otro lenguaje corporal. Quizás yo sí seguiría trabajando en lenguaje corporal, pero hay una diferencia pero abismal entre el Daniel Noboa que habíamos visto en los discursos anteriores y sobre todo en el discurso de posesión anterior a lo que vimos ahora. Y pues se logró marcar una ruta, sabemos muy bien el qué, pero pues vamos a ver el cómo y vamos a ver también lo que faltó dentro de ese discurso, Mauricio. Danet, buen día, un saludo para ti, a quienes nos siguen también a través de la señal de Visionarias, y efectivamente hay una diferencia abismal entre el Daniel Noboa de noviembre del 23 y el Noboa de mayo de 2025, y no me refiero únicamente a la duración del discurso, porque ya pasar de 7 a 21 minutos es bastante para una persona que ha dicho que es de pocas palabras, sino también a ciertas cuestiones que en este discurso han quedado claras, y por supuesto también a esas deudas que difícilmente podían ser abarcadas dentro de un periodo tan pequeño de tiempo, ¿no? Si hacemos incluso una retrospectiva a los anteriores discursos de posesión presidencial, y no me refiero solo a los de Correa, Moreno y Guillermo Lasso, sino incluso a los de los años 90, se trazaba de una forma bastante más clara una hoja de ruta, tratando de abordar todas las aristas de un gobierno, sin dejar de lado ese aspecto que lo mencionaban hace un momento, ¿no? El sentimental, el que te llega al corazón, así como en su momento fue, recordarás tú, las armonías de Yamil Mawad, o el democracia sin hambre, que era el tema de Abdalá Bucaram. Entonces siempre se apela a estos recursos, pero en buena hora por haber tenido una locución más larga y con más contenido, incluso para facilitarnos en algo el análisis a nosotros. Pero Mauricio, formalmente, y digamos, yendo a la realidad, ¿no? Recuerdo, creo que el último discurso así larguísimo fue de Guillermo Lasso, creo que duró hora y media. Sí. La atención de la gente realmente dura máximo 15, 20 minutos. En ese sentido, quizás se adaptó mucho más a lo que queremos, a lo que quiere el mandante, la audiencia, sí, en este momento. Sí. Y pues, por ejemplo, en discursos de hora y media, 2 horas o hasta 3 horas que vimos en el pasado, en donde casi que se entra al detalle del cómo, finalmente a la gente no le queda nada del cómo. Quizás queda el documento grabado como para después decir que cumplió y que no cumplió. Bueno, Janet, hay discursos de posesión presidencial que han sido editados en libros y forman parte de bibliotecas nacionales. Y creo que a eso apunta, bueno, apuntó en 2023 y hoy apunta en 2025, Daniel Noboa, ¿no? A que el discurso quede en la ciudadanía, incluso considerando los cambios de generar discusión en redes sociales y no necesariamente para engrosar la biblioteca de cualquier persona. Entonces creo que eso definitivamente es positivo. No obstante, algunas cuestiones, insisto, han quedado pendientes dentro del discurso presidencial, y eso no quiere decir que todo esté acabado y que no tengamos una salida como país, o que tenemos que criticarlo, por supuesto que sí, pero esperando que las señales que provengan del Ejecutivo de forma casi inmediata, desde la designación de un gabinete presidencial, formalmente hablando, hasta la presentación de proyectos de ley en línea con lo anunciado el sábado pasado, ya pueda decirnos lo que se le olvidó va por aquí. Y creo que eso es importante. Pero a ver, vamos analizando, digamos, vamos por lo que no hay, ¿sí? Y algo que no sé si es una forma diferente de marcar el inicio de un gobierno, no sé si ahí hay alguna cuestión en donde se está faltando al protocolo, no sé si se está faltando alguna normativa o ley. ¿Qué es lo que estoy planteando? Estamos a lunes 26 de mayo y no hay un gabinete posesionado oficialmente. En la entrevista que le hicimos la semana pasada al presidente dijo que iban a haber sorpresas, pero también fue muy enfático al decir que la mayoría de su gabinete se quedaba. En funciones, así es. Pero eso, que la mayoría se quede, o que en este momento todos se queden, que todavía no se hagan los cambios necesarios, ¿implica que puede no haber un acto de posesión oficial del gabinete? Mira, no solo eso, sino que se requieren los actos normativos tendientes a formalizar la presencia de estas personas en los ministerios. Daniel Noboa, el 23 viernes, firmó el último decreto ejecutivo dentro del mandato 2023-2024, el decreto 648. Otorgó una condecoración
y el momento en que inicie el nuevo mandato, 2025-2029, firma el decreto ejecutivo número 1 de este mandato, asumiendo el poder. Le han seguido 3 decretos más. 1, asignando funciones a su vicepresidenta, y 2, ratificando al secretario jurídico y a la secretaria general de la Administración Pública. Pero aún está pendiente, y así incluso estaba anunciado en agenda, lo que significa los actos de formalización de su gabinete ministerial, independientemente de si serán ratificados o no aquellos que hasta el momento han venido ocupando los ministerios. ¿Cuál era el último decreto que dijiste del...? 648, una condecoración a un héroe, Orden Nacional al Mérito. Está también el 644, que no fue un decreto menor, y es el decreto mediante el cual nombra a José Julio Neira Hanse como director general del CERCOP. Eso, pues, ¿debería haber un nuevo decreto que lo ratifique en esas funciones actualmente, o esos decretos ya pueden perdurar? Mira, más bien lo que creo que a muchos nos queda a propósito de esta designación en el aire es el hecho de si continúa el señor Neira hecho cargo de la Secretaría General de Integridad, hecho cargo además de la UAFE, ahora del CERCOP. O sea, humanamente posible no es que una persona se haga cargo de 3 puestos de tanta importancia. No son 3, 1, 2, 3, 4, bueno, 5, tiene 6, representación tiene en empresas puestos públicas, tiene representación en directorios, entonces sí sería bueno dentro de esto que si el señor José Julio Neira se va a hacer cargo de CERCOP, como fue anunciado en este de los últimos decretos firmados por el Ejecutivo, se tenga más bien entonces claridad sobre qué va a suceder en instituciones clave, con otro detalle, ¿no? Según las reformas que tuvieron lugar en su momento, ratificadas incluso por la Corte Constitucional, ya la cabeza de la UAFE no la designa directamente el Ejecutivo, sino que deberá presentar una terna a la Asamblea Nacional para que ésta sea la que designe de forma definitiva. Ahora, analizando un poco el papel de José Julio Neira dentro del gobierno, ¿no? Primero, hay una evidente ratificación de que seguirá como del lado de su mano derecha, porque no es el único. Es un hombre de confianza de Daniel Noboa, indiscutiblemente. De confianza, y no sé si se lo puede definir como realmente el hombre fuerte de este gobierno. Yo creo que la mujer fuerte de este gobierno es la señora Cynthia Gelibert, la secretaria general de la Administración Pública. Correcto, porque sí. El primer gran acto de confianza es encargarle la vicepresidencia de la República a esta persona, pero sin duda dentro de ese círculo de personas fuertes que sin duda continuarán en este mandato de 4 años está también el señor José Julio Neira, ¿no? Entonces lo importante en este caso, retomando el tema de esos actos normativos protocolarios, por llamarlo de alguna manera, es ver la forma en la que efectivamente quedará conformado el gabinete, que ojo, no solo pasa por ministros de Estado, sino que también tiene que ver con algunas secretarías que tienen rango de ministerio y algunas otras designaciones en puestos clave que deberán darse o ratificarse también en las próximas horas. Claro, yo veo, ¿no?, que Cynthia Gelibert es como la administradora, secretaria general de la Administración Pública, pues tiene que ser una de las personas de mayor confianza. Sin duda. Del presidente de la República, está, como digo, del lado de su mano derecha. Pero yo veo que José Julio Neira es el hombre de confianza del presidente de la República para aterrizar todo lo que, digamos, en esa mesa chica se define como problemas a resolver. Es el que resuelve los problemas, es el operador. El operador, no sé si se denomina operador administrativo. Sí, y mira que es importante el que hace que las cosas pasen. El que, por ejemplo, se haya hecho esta asignación a CERCOP, porque durante los últimos meses ha habido varias observaciones respecto a temas que han ocurrido en la contratación pública. Incluso en los últimos días saltó en varios medios de comunicación, ustedes también lo recogieron, este hecho extraño de un contrato de varios millones de dólares hasta para aromatizar las oficinas del BIES. Todo eso pasa por el sistema de contratación pública. Y no quiero decir que CERCOP esté fallando o haya fallado cuando pasan estas cuestiones, sino que se requiere mucha atención a lo que ocurre con los recursos que los ecuatorianos aportamos para las compras públicas. Pero ¿no crees que definitivamente el presidente de la República está viendo y está consciente de que el CERCOP, a pesar de que ha habido año y medio bajo su gobierno, no funciona? No funciona, opera para la corrupción. Y te digo que las últimas cosas que dejó haciendo, creo que era una señora, la que estaba en el CERCOP, ahora último, ya tiene preocupados a un grupo de pacientes del Servicio de Salud Pública.
Y ustedes ya saben que aquí tienen un espacio muy importante los pacientes que esperan y que dependen únicamente del servicio de salud pública. Entonces ya decidieron ahí un cambio en la compra de medicinas que tienen muy preocupados a esos pacientes por los efectos que esas nuevas medicinas que decidió la señora del CERCOP darle paso y comprar, dejando de lado otras, van a levantar su voz. Esta misma semana aquí los verán. Y mira, y esperemos que lo que se dijo en el discurso respecto a terminar con las mafias dentro, respecto a combatir efectivamente la corrupción que está enquistada en todas las instituciones, se vea plasmado en actos como este, ¿no? Depuraciones internas, asignaciones de puestos, no solo a personas de confianza, sino a personas que tengan la capacidad de hacer lo que esas instituciones demandan y requieren para una transformación en positivo, por supuesto, y que eso, de nuevo, más allá de haber sido anunciado sábado en la noche, domingo en la noche, y esperemos que hoy pueda verse efectivamente plasmado, como digo, una señal adicional de esa hoja de ruta que no necesariamente quedó marcada durante los 21 minutos de la locución presidencial del sábado. Ahora, se enfocó mucho en el qué, creo que, y que la gente esperaba saber qué es lo que va a hacer. Y dijo, habló mucho de la obra pública para generar trabajo, habló de 2 carreteras importantes que son la Quito-Guayaquil, el Quinto Puente, y se me queda la otra, ya la voy a encontrar. Pero una torre oncológica en el Hospital Eugenio Espejo. La repotenciación del Hospital de la Libertad, y habla también habla de repotenciación de refinerías, de refinerías en nuestro país. Habló también de darle un carácter de renovar y darle carácter de empresa a Petroecuador y de inversión nacional y extranjera en el sector petrolero, abrir puertas para activar la economía local, es decir, todo basado en obra pública y inversión nacional y extranjera. Yo me quedo más bien con lo primero, porque mi preocupación va en lo segundo que ha mencionado Danet. Se ha hablado de ciertas cuestiones que son fundamentales en obra pública. Repotenciar hospitales, habilitar zonas de tratamientos específicos para enfermedades catastróficas, potenciar la vialidad, que en este país es fundamental. Pero de una forma equivocada se ha mencionado que la inversión pública es la que va a estar enfocada en generar empleo. Al menos para quienes tenemos una óptica liberal en este tipo de cuestiones, creemos que el empleo lo debe generar el sector privado y que en esa línea, más bien el discurso nos quedó debiendo mucho de lo que significa convertirnos nuevamente, más allá de la crisis de inseguridad, Janet, en un país atractivo para la inversión extranjera, para la inversión nacional, para aquellas personas que quieren venir al país a poner $1 con la certeza de que a medio camino no te van a cambiar las reglas de juego, o no te van a poner nuevos impuestos, o no te vas a topar con un juez corrupto. Mucho se ha hablado, y no me voy a referir solo al año 2024 en general, sino los últimos años, de miles de millones de dólares en inversión extranjera para generar nuevas fuentes de empleo en Ecuador. Y por desgracia, la inversión se ha contado en cifras bastante bajas. Sí. Entonces es fundamental que no se vea al Estado y a los recursos públicos como aquellos que van a generar oportunidades a los ecuatorianos, sino que empecemos a trabajar para que incluso los resultados de esa gira presidencial extensa y costosa que vimos hace poco tiempo empiecen a derramar cuestiones buenas y positivas para todo el país. Y ahí, Mauricio, justamente eso te iba a señalar, porque digamos lo que se alcanza a decir en el discurso quizás no entra en ese detalle, pero en la entrevista que le hicimos la semana anterior al presidente Noboa, y que los invito a todos a verlo, está colgado en nuestro canal de YouTube Visionaria CC, es importantísimo lo que dice, porque ahí sí entra en el detalle. Sí. Entonces ahí dice, por ejemplo, los inversionistas extranjeros de países como Emiratos Árabes no son fundaciones, dice, necesitan venir acá y ver, invertir en un proyecto que les genere réditos y les resuelva problemas. Entonces pone el ejemplo y dice, el Emiratos Árabes es un desierto y lo que necesita es alimento, comida. Pero les hemos puesto la condición, dice, les hemos puesto la condición de que vengan al Ecuador, inviertan y generen empleo. Y puedan desarrollar proyectos, en este caso agroindustriales, que les resuelvan el problema de alimentación en Emiratos Árabes, que además produzcan la suficiente cantidad de alimentos para garantizar la soberanía alimentaria en el Ecuador y que además resuelvan el tema del empleo.
Entonces, quizás en el discurso no hay el detalle, pero esa entrevista les invito a ver porque sí creo que hace mucho complemento y dijo cosas que me dejaron preocupadas, como por ejemplo que no va a haber reforma laboral, que me parece importantísima para facilitar la inversión extranjera, y que no va a haber reforma al IES, que también es súper importante, porque si van a venir a generar empleo, tiene que ser empleo formal. Pero mira que igual se entrevista en el acto de posesión presidencial a la ministra de Trabajo y habla de reforma laboral. Entonces son cuestiones que necesitan afinarse muy claramente para saber, de nuevo, ya quizá con un poco más de detalle cuál será la hoja de ruta durante los próximos 4 años. E incluso yo decía, para aquellos que están en campaña desbocada y a favor de un proceso constituyente, ese tema ni siquiera se mencionó. Y no me refiero solo a una asamblea constituyente formalmente hablando, sino incluso a las reformas a la Constitución que podrían hacerse, como ya se dijo, aprovechando la mayoría coyuntural en la Asamblea Nacional. Así es que hasta esos temas han quedado pendientes. Por supuesto, no se diga los que ya ha citado Danet. No se habló del tema de la seguridad social. Hay muchas dudas respecto a lo que significa la sostenibilidad de un sistema que está colapsado. Yo creo que no es que está a punto o va a colapsar, está colapsado. O cuestiones como las que tú dices, ¿no? El régimen laboral que durante tanto tiempo ha venido generando problemas y que independientemente de las posiciones ideológicas que tengamos o del tipo de contratos que nos guste ver en la norma, estamos frente a un código obsoleto que necesita de forma urgente renovarse y ajustarse a las nuevas tendencias, si es que lo que queremos, incluso a través de ello, es atraer inversión extranjera. Antes de entrar en lo que ya en lo práctico y lo que está sucediendo y va a seguir sucediendo esta semana, y yendo para poder terminar el análisis del discurso, ¿no? ¿Cómo viste? Le definió claramente un papel a la vicepresidenta, sí. Y se refirió a ella con palabras, la verdad, bastante, un reconocimiento muy, muy claro de su trabajo en el área social y por los más necesitados. Eso dijo, eso fue lo que te trajo aquí. Y ya le encargas de ser como una superministra del área social. ¿Cómo ves ese papel? Y no solo eso. Y no sé si quedó claro que marcó una diferencia tremenda entre su relación con Verónica Abad y su relación con María José Pinto. Y no sé si logra desterrar o descartar ya estos pensamientos de que tiene un problema, digamos, con ceder poder a la mujer. No. Mira, yo creo que lo positivo, primero, ha quedado claro solo a través del discurso, primero que la ruptura de Noboa y Abad en el proceso anterior se dio en la campaña. Y que era un tema personal. Y que era un asunto que rayaba mucho lo personal, no lo político. Ahora, en buena hora, que se haga una asignación como estas. Incluso, si uno lee entre líneas varias cosas que se dijeron a propósito del binomio, comprenderá por qué se eligió a la señora María José Pinto como vicepresidenta de la República, en este caso, ¿no? Como la persona de total y absoluta confianza que va a acompañar a Daniel Noboa durante los próximos 4 años. Y finalmente, ese decreto, dentro de estos 4 primeros que se han generado, en el que ya se le asigna un rol coordinador respecto de ministerios y secretarías vinculados al sector social, incluso con temas de políticas públicas en temas específicos, uno de los cuales es el de la desnutrición crónica infantil, pero no es el único, creo que es positivo. Si a eso además le sumamos el rol que durante las últimas semanas ha venido jugando la vicepresidenta Pinto, de convocar a la unidad, de hablar de un país que trabaja junto, que vence las diferencias, que termina con la polarización, sin duda estamos frente a un cuadro muy interesante, que incluso si queremos nosotros pensar en el tema, podría ser efectivamente una compañera del presidente de la República, para que no todo recaiga en él, sino que haya quien acompañe en un tema tan sensible y que demanda tanto trabajo y tanto esfuerzo como el del área social. Pero el hecho de que le dé a ella esa mega función, queda claro y visibiliza que el gobierno tiene un objetivo importante en la lucha contra el narcotráfico y las mafias, que las dejó claro que esos son el enemigo. En la generación de empleo, y está diciéndolo, va a ser a través de la inversión público-privada. Y en obra pública, eso es lo que está dejando claro, pero que también el complemento y el haberle dado a su vicepresidenta el trabajo social, la coordinación del trabajo social, no sé si queda claro que es el tercer eje importante y no solo gobierno. Eso, Danet, yo quiero entender que de esa forma el gobierno además viabiliza que la solución a la crisis de inseguridad que atraviesa el país no pasa únicamente por ir a dar bala,
a los grupos de delincuencia organizada, sino a atacar el problema de fondo, que es un problema social. Porque si bien es cierto, la agenda securitista, que ha quedado muy clara en el discurso y en las alocuciones recientes de Daniel Noboa, apunta a hacerle frente a esta guerra, ese término volvió a ser utilizado por el presidente en su discurso, tiene que también en acción de gobierno apuntar a solucionar el problema de fondo, que es un problema social, el problema de falta de oportunidades, el problema de débil acceso a los sectores educativos, que es otro de los temas que está ahí, la crisis de personas que en algunas zonas del país se están muriendo de hambre y que necesitan vencer la pobreza y empezar a generar sus propios ingresos. Entonces, en buena hora, si es que estamos comprendiendo bien que el gobierno no solo va a enfocar sus esfuerzos en eso, sino a atacar el problema de fondo. Y de nuevo, en buena hora, además, que se haga esto de la mejor forma, que haya una vicepresidenta que con su rol tenga la posibilidad de ser una compañera, no ser una conspiradora a sueldo, ni ser, como habitualmente se decía, el serrucho de la presidencia de la República, sino que pueda ser equipo. Se le está entregando competencias claras a través de este decreto ejecutivo y que pues ahora las acciones en ese frente tan importante incluso se vean bien armadas con quienes sean los ministros y secretarios que articularán acciones con ella. Cosas que van a suceder esta semana, o que van a empezar a suceder esta semana. Ya la Asamblea tiene que volver a reunirse y tiene que analizar el proyecto de ley de urgencia económica que envió el presidente de la República. No está claro si el proyecto se va a aprobar. Yo creo que ahí ya están en una reflexión de que no tiene unidad de materia, de que hay algunos puntos que pueden afectar o que están afectando la Constitución y que aunque tengan aplanadora, ¿sí? Esa aplanadora tiene que ser usada de manera responsable y si lo aprueban así, se va a caer en la Corte Constitucional y vamos a perder tiempo valioso y va a ser interpretado, no sé si como de entrada el primer fracaso político del gobierno. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué debería hacer el gobierno con ese proyecto en esta misma semana? Mira, en buena hora que el gobierno controle el CAL, en buena hora si tiene los 77 votos que se requiere para esto, yo creo que el mejor ejemplo en la práctica de que estamos ya frente a un gobierno que ha madurado, que escucha, que acoge la crítica, que corrige y que está enfocado en mejorar cuestiones de fondo en este país, sería recoger, como digo, ciertos aspectos, escuchar a los sectores que están siendo cuidado con estos temas y poder viabilizar el asunto, porque no quiero yo, Janet se refiere a un fracaso político, a una derrota en el legislativo, no creo que eso ocurra personalmente, yo más bien no quiero y espero que no pase, que se convierta después más bien a la Corte Constitucional en el blanco de ataques y de críticas en función de un discurso hábilmente manejado para decir que son ellos quienes se oponen al combate a las mafias y a la delincuencia organizada. Hay aspectos fundamentales dentro del proyecto de ley que contravienen la Constitución, que contravienen instrumentos internacionales que Ecuador ha firmado, ratificado y forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y que necesitan afinarse. Si lo que efectivamente quiere el gobierno es contar con un instrumento que viabilice su trabajo para poner fin a las economías criminales. Que no pase con este proyecto de ley lo que pasó en su momento con la ley de recuperación de activos. ¿Cuánto se ha recuperado? Se decía que esa es la gran herramienta para hacer las cosas. ¿Cuánto se ha recuperado? O que pase lo que pasó con el tema de la extradición, que era la gran herramienta para poner fin. Hemos extraditado a una persona y no precisamente por temas de crimen organizado, a un violador de menores a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que acá hay que, sí, pero hay que ser muy cautos respecto a incluso generar expectativas sobredimensionadas en la gente. Se necesitan instrumentos, sí, que haya la madurez necesaria para hacer bien las cosas, para corregir sobre la marcha, porque, de nuevo, si le va bien al presidente y le va bien al país, nos va bien a todos. Yo creo que es de mediocres y de gente muy mala querer que a este gobierno le vaya mal, porque vamos a terminar indiscutiblemente todos afectados. Que el gobierno escuche, preste atención, acepte y tolere la crítica, siempre y cuando, por supuesto, vaya acompañada de una propuesta y podamos juntos arrimar el hombro para solucionar esos problemas que durante todos estos años no han sido solucionados. Yo identifico aquí un problema. Yo no sé si la solución en este momento sea retirar el proyecto. Retirar el proyecto y volverlo a la parte de socialización, pero para eso se necesita un operador
político, o sea, alguien capaz, alguien que sea muy conocedor de la normativa, muy conocedor de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Las normas que tenemos lamentablemente le hacen reformas y no han podido conectarse con la realidad que tenemos en este momento. Y es que los delincuentes, la delincuencia organizada, los grupos de delincuencia armada, en este momento se aprovechan de las debilidades y los vacíos que tienen las normativas para que esas normativas trabajen para ellos. Así es. Y poder seguir delinquiendo. Eso es lo que está planteando el presidente de la República. Necesito una forma de hacer allanamientos sin esperar a que una justicia que está en gran medida comprometida, no todos, pero está en gran medida comprometida con el narcotráfico, no me boicotee un trabajo de meses y cuando ya se le tiene en caliente allí al delincuente, al jefe de la mafia, pues hasta esperar la orden de allanamiento ya se fue. Eso es lo que viene sucediendo constantemente. Por eso hacen estados de excepción y por eso usan los estados de excepción para allanar sin tomar en cuenta la orden judicial. Entonces, ese es un problema que tienen que resolver. Quien haga esta reforma necesita explicarle, acercarse a la academia o a los grupos políticos, a la Asamblea Nacional y, sobre todo, a la Corte Constitucional para poder elaborar una norma que dentro de la Constitución y la ley resuelva este problema, por ejemplo, de que necesitan una forma de allanar los domicilios en caliente, sin esperar y darle chance a los conspiradores y a los corruptos de que boicoteen y echen abajo todo ese proceso. Aquí va mi pregunta para ti. Era súper importante saber cómo queda el gabinete, porque se ha dicho, por ejemplo, que José de la Gasca se va de candidato a la Fiscalía General del Estado. Y ahí quedaría un vacío en un momento importantísimo para poder sacar adelante este proyecto, reformarlo sobre el camino o retirarlo y hacer una nueva propuesta, como quieran, como lo que decidan. Pero se necesita ahí un operador que abra puertas y que sobre todo abra las puertas en la Corte Constitucional, que es la que va a echar abajo después del proyecto. Janet, si el señor de la Gasca también es de ese equipo de confianza del presidente de la República, y si él considera que sus acciones en los últimos meses han dado efectivamente resultado en cuanto a la operación política, creo que es más conveniente para el país que se quede ahí a que opte por la aventura de tratar de llegar a la Fiscalía General del Estado. No hay que olvidar, en primer lugar, que lo de la Fiscalía es un concurso, no es un asunto de asignación directa. Y en segundo, que hace 6 años, cuando el señor de la Gasca concursó ya para Fiscal General del Estado, quedó entre los últimos lugares. Entonces yo creo que aquí, más allá de mérito o no mérito, o lo que haya podido hacer en cuanto a experiencia y formación en estos últimos años, de nuevo, si ha dado resultado en el lugar que ocupa actualmente, el gobierno debería enfocarse en eso, en lugar de tratar, por vía directa o indirecta, de cooptar una institución que le conviene mucho más mantenerla independiente y autónoma. Mira todo el escándalo que se ha armado en algunos sectores con lo que ha sucedido a propósito de la exfiscal Diana Salazar. Una nominación a embajadora que tuvo lugar en enero de 2024, con beneplácito recibido por el gobierno de Argentina en enero de 2024. Eso consta en el decreto ejecutivo que la nombra embajadora en Argentina. Y eso puede comprometer el trabajo de la fiscal y puede ser argumentado por quienes han sido investigados por la fiscal durante este tiempo por temas de compromiso de independencia. Entonces yo creo que acá al país, al gobierno, a la asamblea y a otros actores les conviene tener una fiscalía independiente. Apuntemos a eso. Y por supuesto que el presidente apunte a tener un gabinete de personas de confianza que le dé resultados y que le permita, ya durante estos 4 años, que ha superado la etapa inicial de los 18 meses, como él también lo ha dicho, gestionar de forma eficiente acciones para terminar con la inseguridad, superar la crisis económica y combatir efectivamente la corrupción. Me quedo con eso y hasta mi siguiente invitado.